La religión de los romanos era de origen greco-romana. Es decir, era la misma religión griega, pero con nombres romanos. Los romanos no inventaron un sistema religioso, sino que tomaron el de los griegos y a los dioses griegos ellos les pusieron nombres romanos. Entonces, ¿cuáles son las características de esa religión greco-romana? Número 1, politeísmo. ¿Qué significa el politeísmo? ¿Quién me puede decir? La creencia o aceptación de varios dioses, una pluralidad de dioses. ¿Cuál era otra de las características de la religión griega? Que esos dioses eran dioses semejantes a los hombres. O sea, fueron dioses creados a imagen y semejanza del hombre. Entonces, eran dioses antropomórficos. ¿Qué significa la palabra antropomórficos? Que tenían forma de hombre. Antropos, hombre, eso es griego, y morfos, forma. Entonces, eran dioses que tenían forma de hombre. Y no solamente tenían forma de hombre, tenían sentimientos humanos. Es decir, eran dioses que les daba rabia, les dolía la cabeza, ¿ya? Que se enojaban, que se airaban y lanzaban rayos contra la tierra. Entonces, eran dioses antropomórficos y antropatistas. Es decir, tenían sentimientos como los seres humanos, ¿ya? Ahora, además otra característica de esos dioses, de esa religión romana, era que esos dioses los representaban con figuras humanas. Entonces había ídolos. Esta religión greco-romana era una religión politeísta, idólatra, pero tenía otra característica principal, y era que ellos consideraban que el emperador romano era el representante de Dios en la tierra, ¿ya? Lo adoraban como a Dios y lo consideraban el Señor del mundo. Él era el amo del mundo. Entonces, aquí vemos que era la deificación del emperador. Deificación quiere decir que lo consideraban Dios, lo deificaban, lo adoraban. Entonces, estas eran las características de esa religión. Quienes no estaban en concordancia con esos principios, entonces eran perseguidos, eran atacados, eran asesinados, y muchos de ellos eran crucificados, porque la crucifixión fue el sistema de muerte que implantaron los romanos en el mundo antiguo. Entonces, mire usted esta mezcla. El mensaje de Cristo, que era el mensaje simple y sencillo que Jesús predicó, con la influencia judía, con sacerdotes, con templo, con ley. Y fuera de eso, el entorno que había era el entorno del paganismo romano. Una cosa interesante, óigame bien, esta religión greco-romana no nació en Grecia. Esta religión greco-romana, escúchenme bien, había nacido en Babilonia. O sea, ese sistema religioso era totalmente babilónico. Y lo cierto es que esa religión que nace en Babilonia, que nació como 3000 años antes de Cristo, o sea, hace casi 5000 años, esa religión babilónica se extendió por todo el mundo antiguo y por el mundo entero. Por ejemplo, uno de los primeros dioses que fue adorado en Babilonia fue un dios llamado Nimrod. Nimrod fue el que construyó la Torre de Babel, o
fue el que dirigió la construcción de la Torre de Babel. Nimrod tenía una esposa que se llamaba Semiramis, y a los dos, a Nimrod y a Semiramis, empezaron a adorarlos como los representantes de Dios en la tierra. O sea, esta misma idea de deificar al emperador nació allá, en Babilonia. Ahora, Nimrod, dice la Biblia, que fue un valiente cazador delante de Jehová. O sea, por sobre las normas que Dios había establecido, él se convirtió en un famoso cazador, ¿ya? Y cuenta la historia que a Nimrod lo asesinó una fiera, o sea, lo mató una fiera. Y Semiramis, para no desdibujar la idea del líder que ellos tenían, entonces dijo que su muerte no había sido un accidente ni una debilidad de él, que él había dado su vida para salvar la humanidad. Mire cómo comienza a gestarse una copia de lo que el pueblo de Dios había venido enseñando a través de los años, de que venía un Mesías Salvador. Entonces, Nimrod se le adora como reina, como diosa. A Nimrod se le adora como Dios, como rey, como emperador. A Semiramis se le adora como la diosa, y llegaron a llamarla la reina del cielo, y llegaron a llamarla la madre de Dios. ¿Por qué le llamaron la madre de Dios? Porque después de muerto Nimrod, ella resultó embarazada. Entonces, para ella justificar ese temprano embarazo, habiendo perdido hacía poco su esposo, ella dice que lo que hizo fue que el esposo que había muerto se reencarnó en el hijo que iba a nacer. Entonces, el que nace se llama, mire eso, Nimrod, Semiramis, y el hijo que nace se llamó Tamuz. Entonces, este es el Dios Padre, esta es la diosa Madre, y este es el Dios Hijo. Y los tres entonces forman una Trinidad, pero no la Trinidad de Dios, sino una Trinidad satánica. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces, este es el inicio de una doctrina que va a transmitirse por muchos pueblos. Bien, entonces, a este Tamuz, voy corriendo porque el tiempo es breve y quiero llegar a donde quiero llegar. Este Tamuz se le llamó el Dios Sol. Y ríense ustedes del parecido. A él se le celebraba su nacimiento el 24 de diciembre, amanecer el 25, desde 3000 años antes de Cristo. O sea que la historia de la Navidad, o de esa Navidad, no comienza con Cristo, comienza 3000 años atrás, con esa falsa Trinidad. Ahora, a Semiramis se le adora desde la antigüedad como una madre con un niño en los brazos. Y esa adoración de la madre y el niño ha trascendido a todas las culturas. Los indígenas muiscas de Colombia, antes de la venida de Cristóbal Colón, ellos adoraban a la diosa Bachué, y la diosa Bachué era una mujer que salió de la laguna sagrada con un niño en los brazos. O sea que esa adoración de la madre y el niño viene desde la antigüedad y permeó todas las culturas de la antigüedad hasta hoy. ¿Ya? Entonces, la adoración de María como la Madre de Dios, con el niño Jesús en los brazos, no es una adoración cristiana, es una adoración que viene desde 3000 años antes de nacer Jesús.